Dios pone cargas mucho más grandes de las que podemos soportar porque Él sabe que no son nuestras fuerzas, sino que es su poder el que obra a través de nuestras vidas cuando ponemos de nuestra parte. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Segunda de Reyes 3 habla de que el pueblo de Israel estaba por entrar en una guerra contra Moab, pero en el camino se quedaron sin agua y se iban a morir en el desierto. Pero el Señor les dijo a través de un profeta: caben en este valle muchos estanques. Y cuando se refiere a estanques puede hablar de hoyos, zanjas o diques. Y esta fue la estrategia que Dios les dio para la batalla. Y por eso he titulado este episodio como Pon de tu parte. Hace muchos años, una vez fuimos con mi familia a un centro comercial y pasamos por una tienda de juguetes. En esta tienda de juguetes yo vi algo y obviamente yo quería comprarme un juguete, pero no tenía el dinero suficiente. Y cuando mi abuelita se dio cuenta me dijo que le diera todo el dinero que yo tenía ahorrado y que ella iba a completar el resto, porque obviamente a mí no me alcanzaba. No recuerdo muy bien el precio del juguete, pero lo que yo le di a mi abuelita no era significativo al valor real. Es decir, que costaba mucho más de lo que yo podía pagar. Pero yo creo que ella quería darme una lección porque al final me lo compró. Pero ella quería enseñarme que si nosotros queremos algo en esta vida, también tenemos que poner de nuestra parte. Y por esta razón quiero regresarlos nuevamente al segundo libro de Reyes, capítulo 3. Y es que aquí podemos leer la historia de que Israel entró en guerra contra los moabitas. Y es que ellos se habían rebelado al no querer pagar los impuestos. Entonces Israel, Judá y Edom se unieron para pelear contra los moabitas. Pero en el camino pasó algo. Ellos tuvieron que cruzar el desierto y se quedaron sin agua. Y suena ilógico, pero iban a perder la batalla por deshidratación o iban a quedarse muertos por no tener agua. Entonces llamaron a Eliseo, quien era el profeta de Dios, para que les diera instrucciones o estrategias de qué hacer para ganar la batalla. Y esto les responde en Segunda de Reyes 3:16 al 19. Eliseo dijo: así ha dicho el Señor, caben en este valle muchos estanques. Y el Señor también ha dicho: aunque ustedes no vean ningún viento, ninguna lluvia, en este valle se llenará de agua. Beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Esto, a los ojos del Señor, no es nada difícil. También va a poner a los moabitas en manos de ustedes. Y esta fue la respuesta de Dios. Al día siguiente, por la mañana, llovió en el desierto. Y suena ilógico porque en los desiertos no llueve mucho. Pero ese día exactamente llovió y los hoyos se llenaron de agua. Y cuando los moabitas vieron que estaba lloviendo, ellos fueron a atacar al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Que en la mañana el reflejo del sol estuvo sobre los estanques llenos de agua y ellos pensaron que estaban cubiertos de sangre. Entonces ellos pensaron que entre Judá, Israel y Edom se habían matado. Entonces al momento de ir a traer el botín, llegó Israel y los atacó y murieron. Y así fue como Dios cumplió lo que les había dicho. Pero quiero que se den cuenta de algo, y es que Dios no les dijo que se quedaran parados, ni que se quedaran de brazos cruzados como que esperando la lluvia, sino que Dios les pidió que pusieran de su parte y que hicieran algo insignificante e ilógico, como cavar un hoyo en el desierto esperando que llueva. Y me gustó mucho la palabra cavar, porque en hebreo esta palabra tiene un significado y es de hacer, en todo el sentido y la aplicación de la misma palabra. Y es que lo podemos tomar como ejecutar o tomar acción de lo que estamos por hacer. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos preguntado a Dios qué hacer? Tal vez en situaciones difíciles o tal vez en una situación significativa o en decisiones que tengamos que tomar para nuestra vida. Buscamos su voluntad y aunque conocemos a veces su voluntad, no tomamos acción. Dios no les dijo que tomaran sus espadas y fueran a pelear, que era lo más lógico que podían hacer, pero Dios les dijo: tomen sus palas, dejen las espadas, tomen sus palas y empiecen a cavar hoyos en el desierto. Y este es el punto principal al que yo quiero llegar, y es que tenemos que poner de nuestra parte. O sea, nosotros nos ponemos la armadura, pero al final es Dios quien pelea. Y aunque esto parezca insignificante e ilógico, es un acto de fe, y la fe mueve montañas. Muchas veces podemos decir: Dios no pone
cargas mucho más grandes de las que podamos soportar. Y yo estoy totalmente en contra de esta frase, porque Dios dijo que Él no iba a poner tentaciones más grandes de las que nosotros podíamos soportar. Y eso lo dice en 1 Corintios 10:13. No dice que cargas. Y muchas veces nosotros cambiamos la palabra por esto, pero en realidad Dios en muchas ocasiones creo que pone cargas mucho más grandes de las que podemos soportar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que peleamos, sino que es Él. Si no, ¿cómo me explican cómo alguien vence el cáncer o una enfermedad terminal? ¿Cómo alguien puede salir a flote financieramente cuando está en quiebra? ¿O cómo se restaura una familia rota? ¿Cómo se supera la muerte de un familiar? Yo no sé. Pero yo sí creo que yo tengo un Dios de milagros, un Dios de imposibles. Y yo sé que Dios ha hecho milagros en tu vida. Tú que me estás escuchando ahorita, yo sé que Dios ha hecho milagros en ti, en tu familia o en las personas que tú conoces. Pero es hora de empezar a creerle. De que yo me pongo la armadura, pero es Dios quien pelea. A mí me toca poner de mi parte, poniéndome la armadura como un acto de fe. Y Dios empieza a orar. Y es que nos toca dejar de hacer lo lógico para el razonamiento humano y del mundo y hacerlo insignificante e ilógico. Porque cuando hacemos esto, Dios mueve su mano poderosa y empieza a hacer milagros a través de nuestra vida. Alguien que hizo algo similar fue Jesús. Porque cuando llamó a sus discípulos, hizo algo ilógico y también insignificante. Porque para cambiar al mundo, Jesús solo llamó a 12 personas. ¿Quién trata de cambiar al mundo con solo 12 personas? Y saben, lo más chistoso es que no solo llamó a 12, sino que llamó a 12 personas y no los llamó por ser perfectos ni por tener una vida intachable, sino que dice la misma palabra que llamó de lo vil y menospreciado del mundo. Pero con estos hombres cambió la historia. ¿Saben? Estas personas no tenían ni el potencial ni las habilidades. Y tal vez eran personas que iban a experimentar cargas mayores a las que ellos podían soportar. Pero en sus corazones ellos reconocían que ellos no iban a pelear, sino que iba a ser Dios. Y por eso me gusta lo que dice Pablo en la segunda carta a Corintios. Y dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y es por esta razón que hoy puedo compartirles este mensaje. No es porque tenga la habilidad de hablar o de hacer un podcast, sino que Dios se ha perfeccionado en mi debilidad y hoy yo solo puse mi voz. Pero Dios es quien está hablando. Y se pueden preguntar, bueno Andrés, ¿y yo cómo pongo de mi parte? Ok, les voy a compartir 3 puntos que saco de esta historia para poner de nuestra parte. Punto número 1, consultar la voz de Dios o buscar su voluntad. Y es que Dios obra y actúa por medio de nuestra fe cuando nosotros tratamos de hacer su voluntad. No cuando queremos complacer nuestros caprichos o cuando pensamos comprar a Dios con nuestros actos. Es como decir que yo pongo de mi parte para que Dios cumpla mis deseos y caprichos, pero no. Dios lo que busca es cumplir su voluntad porque su voluntad es perfecta, buena y agradable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la voluntad de Dios. Y esto lo vemos al principio de la historia, cuando Israel, Judá y Edom buscan a Eliseo para consultarle qué es lo que Dios quería que hicieran. Y entonces la pregunta es, ¿cómo consulto cuál es la voluntad de Dios? Y los quiero llevar a 2 de Crónicas 20. Esta es la historia del rey Josafat y pasa por una situación similar. Y es que se iba a enfrentar contra un gran ejército. Entonces lo que hace Josafat primero es va al templo, se humilla delante de Dios, ora y ayuna. Y esto lo hace para buscar una respuesta. Josafat se humilla delante de Dios porque le venía una carga que él no podía soportar. Venía una carga de muchos guerreros que iban a atacarlos y él no sabía qué hacer. Y miren la respuesta de Dios. 2 de Crónicas 20:15. No tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque la batalla no la libran ustedes, sino Dios. Voy a repetirles la última frase y es que dice, porque la batalla no la libran ustedes, sino Dios. Ok, punto número 2. Confía en Dios y haz lo ilógico. 1 es buscar su voluntad, pero la 2 es confiar en Dios y hacer lo ilógico.
¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que Dios va a resolver nuestros problemas o nos ayudará de la manera más lógica para nosotros. Y es que a veces nosotros idealizamos cómo Dios va a obrar en nuestras vidas e imaginamos cómo Él lo va a hacer. Entonces nosotros ya estamos pensando e imaginando cómo Dios tiene que obrar. Pero Dios es un experto en sorprendernos y sacarnos de nuestra zona de confort, porque es fuera de nuestra zona de confort cuando empezamos a confiar y a tener fe en Él. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos confianza en nuestros dones y en nuestros talentos, pero cuando nosotros le entregamos todo eso a Dios y cuando empezamos a hacer lo ilógico, es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y un gran ejemplo de hacer lo ilógico es David. David, cuando fue a enfrentarse a Goliat, él no aguantaba la armadura de un guerrero ni la espada. Así que tomó 5 piedras y una honda y fue a matar al gigante que estaba amenazando a todo el pueblo de Israel y lo tenía paralizado. Otro ejemplo es Gedeón. Él iba a enfrentarse contra 135,000 guerreros, y Dios no le permitió llevar más de 300. Y estos 300 tenían que beber agua como que si fueran perros. Y en vez de llevar espadas, les dijo, no van a llevar espadas. En vez de llevar espadas, van a llevar cántaros y van a llevar antorchas. Y por último, les quiero dar el ejemplo de los discípulos. Tienen de frente a 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres ni niños que tenían hambre. Y lo único que tenían eran 5 panes y 2 peces. Así que lo que tenían se lo entregaron a Jesús. ¿Y qué pasó al final? Sobraron 12 cestas llenas de comida. ¿Qué tuvieron estos en común? Y es que ellos pusieron de su parte. David puso 5 piedras y una honda. Gedeón puso a 300 guerreros y los discípulos pusieron 5 panes y 2 peces. Ellos tenían cargas mucho más grandes de las que podían soportar, pero al final no fueron ellos los que obraron, sino fue el poder de Dios. Y último punto, toma tu pala y cava. Ya sabemos que el primer punto es buscar la voluntad de Dios. El punto número 2 es confiar y hacer lo ilógico. Pero el último punto es tomar nuestra pala y cavar hoyos. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que actuar y tomar acción en nuestra vida. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que dejar de hacer lo lógico para el mundo y hacer lo insignificante y absurdo que a veces parezca. Pero tenemos que hacerlo porque Dios sabe lo que hace. Y un ejemplo claro es Josué. Josué fue el encargado de ir a conquistar la tierra prometida, pero de frente tenía el río Jordán. Pero Josué no se quedó de brazos cruzados, sino que él se entró y por fe él empezó a cruzar el río Jordán. Y mire lo que dice Josué 3:16. Así que cuando los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían del río arriba se detuvieron y se acumularon. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Así que, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Que tenemos que actuar y tomar acción con fe de que Dios va a obrar en nuestras vidas. Sin importar lo que nos toque hacer, tengamos o no tengamos la razón o parezca algo ilógico. Tomemos nuestra pala y cavemos lo mejor que podamos. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si de ahora en adelante nosotros buscamos la voluntad de Dios, hacer lo ilógico para los hombres y tomar acción en nuestra vida? ¿Saben qué sucedería? Que cambiaríamos el mundo. Jesús cambió el mundo. ¿Por qué? Porque Él murió en una cruz siendo el Hijo de Dios y porque lo hizo por amor a nosotros. Él, en vez de venir como un rey y gobernar sobre todos los hombres, Él vino en calidad de siervo. ¿Y para qué? Para que nosotros de ahora en adelante pudiéramos decirle a Dios, Papá. Y Jesús nos escogió a nosotros. Me escogió a mí y te escogió también a ti. ¿Para qué? Para que cambiemos el mundo. No somos muchos y tampoco somos perfectos. Pero Dios sabe que si pone cargas mucho más grandes de las que podamos soportar, no vamos a actuar con nuestras fuerzas, nuestros dones o nuestras habilidades, sino que vamos a confiar en Él y va a ser Él el que va a obrar por medio de nuestras vidas. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a poner de tu parte? Y por último quiero terminar con una oración. Quiero que si estás ahí puedas cerrar tus ojos y seguir conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Quiero seguir tu ejemplo y todos los días poner de mi parte. Reconozco que no son mis fuerzas, sino que es tu poder el que obra en mi vida.
Te pido hacer tu voluntad en esta tierra y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.